buenos días. Mi nombre es María Gemma Salvador, soy abogada y escritora y tengo varios de mis libros publicados en diversas plataformas literarias como Amazon, eBay, La Casa del Libro, el FENAC y otras. También podéis encontrarme en redes sociales como Facebook, Twitter, Pinterest, Instagram, la página de encuentros y ahora en la página web de Autores Indie, donde tengo publicada mi última novela que se llama La pelirroja rebelde, un drama romántico histórico ambientado en la Irlanda de 1745 durante la última revuelta jacobita, y que podéis hallar a la venta si queréis adquirirla en el Corte Inglés, Amazon, La Casa del Libro y también la página web de Autores Indie. En mi canal de YouTube hago presentaciones de mis libros, audiolibros de novela histórica que yo tenía inéditos, como La corte de Alejandro VI, Noble Plebeyo, El conquistador del mundo, sobre Alejandro el Magno, y reseño obras de grandes autores como Aloma de Mercer Rodoreda y otras obras que me han llamado la atención tanto por autora como por lectora. Asimismo, he abierto un ciclo dedicado a la palabra de Dios y una sección de conferencias dadas por mi compañero de despacho José Donaire, que además de abogado es un gran amante de la literatura, y la última intervención que hemos grabado de él ha sido la Casa Andalucía en Barcelona el 28 de febrero, en relación al Día de Andalucía o con motivo del Día de Andalucía, en el cual se hizo una exposición de carteles taurinos y él actuó como mediador y estuvo también presente el torero llamado El Inclusero. También hago novelas espontáneas, esto es narradas de viva voz, como La Torre de Piedra y El Castillo de la Imaginación. Y todo esto lo podéis disfrutar en mi canal. Y ahora, siguiendo con el tema de la Biblia y la palabra de Dios, os voy a hablar de un tema que me parece muy interesante, que podríamos titularlo Las profundidades de Satanás o esos regalos envenenados que hace Satanás y que es muy peligroso. Se ha hablado de Satanás, de Lucifer, de las artimañas y las triquiñuelas que utiliza Lucifer, cómo engaña al mundo, cómo lo domina, los agentes del mal, el mundo de las tinieblas, pero ahora vamos a intentar penetrar más en ese mundo tenebroso que es el mundo del mal, el mal con mayúsculas, porque todo esto viene no solamente del jardín del Edén, sino mucho antes de que empezara la tierra y empezara el hombre. Sabemos que en la Biblia, que es la palabra de Dios, nos habla de que Dios al principio creó los cielos y la tierra. Y nos dice los cielos, ¿por qué? Porque hay más de un cielo, hay 3 cielos. El primer cielo, que es el cielo atmosférico donde vivimos nosotros, o sea, cuando vemos la luna, las estrellas, el sol. Un poco más arriba, donde está el dominio de Satanás, el príncipe de la potestad del aire, y el tercer cielo donde reside Dios, donde están los cuarteles generales de Dios y donde Dios de alguna manera está en su trono. Y entonces él crea primero a los ángeles, por eso se llama el padre de las luces celestes, estos mensajeros, estos que ministran pues todos los asuntos del Señor, porque él en su sabiduría quiso hacerlo así, porque evidentemente Dios, Jehová Sebaot, Dios de los ejércitos, es el Shaddai, el Todopoderoso, y por lo tanto él no necesita ayuda de nadie, pero él decidió el crear estos espíritus angélicos, estos espíritus que de alguna manera le van a realizar una serie de tareas y por eso les da unos poderes para que puedan hacerlo. Los ángeles son un poco superiores a nosotros, tienen espíritu igual que nosotros, lo que no tienen es un cuerpo físico como tenemos nosotros. Es verdad que estos ángeles pueden atravesar nuestro mundo y lo vemos muchas veces en la Biblia como ángeles como Gabriel o Rafael vienen a la tierra y realizan los mensajes y realizan las tareas que Dios les ha encomendado. Pero en el cielo, en el tercer cielo, que es donde está Dios, y se hace y se cumple su voluntad, por eso hay paz allí, ocurrió, antes de que se creara el hombre y todo, la tierra me refiero, ocurrió un hecho bastante lamentable y que de alguna manera estamos sufriendo nosotros. Y que es esa traición, esa deslealtad que un querubín de Dios, Lucifer, el que llevaba la luz, el que llevaba la adoración del Señor, traicionó a su creador, traicionó a su padre y traicionó a su Señor. Lucifer, el ángel más hermoso de la creación,
que lo tenía todo, un día se ensoberbeció y decidió que ya no quería saber nada con Dios y que por lo tanto quería él ser Dios. Y entabla una lucha y una guerra para apoderarse del trono de Dios. Y lo lamentable es que muchos de los ángeles, un tercio de los ángeles, se fueron con él. Se creyeron sus mentiras, se creyeron que Dios era de alguna manera un tirano, que era un soberbio, que era tal, y decidieron seguir con Lucifer, porque Lucifer tenía mucho poder, tenía mucha labia, tenía mucho atractivo y muchos de los ángeles le admiraban y se fueron con él. Afortunadamente, los 2 tercios restantes se quedaron con el Señor y con Miguel, el comandante de las tropas celestiales, hicieron guerra contra él y le echaron abajo. En ese momento Lucifer se convierte en Satanás, en un traidor, en un opositor, que es lo que quiere decir, a Dios, en un demonio, en un ser malvado, y va a la tierra. Entonces, antes de que se creara el hombre, Satanás estaba, ya sabemos que estaba en el huerto del Edén. Estaba en la tierra Lucifer, en el paraíso, porque ya, evidentemente, en el cielo no podía estar. Aun cuando Dios le permitía ir, porque recordemos el libro de Job, cómo va allí. Bueno, entonces, Lucifer está abajo, ya no es Lucifer, es Satanás. Y cuando Adán y Eva están en el paraíso terrenal, Lucifer, o sea, Satanás les está observando. Y sabemos que, por desgracia, Eva es tentada por el diablo. En realidad, lo único que hace Satanás es aprovechar esta debilidad, esta desobediencia. Yo no justifico a Eva, evidentemente, pero esta desobediencia que ella hace contra Dios, que se creyó una diosa, se creyó las mentiras de Satanás, y le dice sí al diablo: no quiero saber nada con Dios y quiero seguir a este. Me creo las mentiras, y es cuando Satanás se retira satisfecho de lo que ha hecho, y entonces es cuando Eva le da a comer ese fruto, que no sabemos si era una manzana, era una granada, lo que fuera, esto no nos tiene que importar. Adán, en vez de hacer caso de Dios, le hace caso a su mujer y los dos pecaron. En el momento en que pecan, ya les viene el remordimiento, les viene la culpa. Dejan de ser inocentes y en ese momento se les caen las vendas de los ojos y empiezan a ver lo que han hecho, empiezan a tener miedo de Dios, se esconden de Dios, como si se pudiera esconder uno de Dios, que ve todo, y se dan cuenta que están desnudos. Es importante recordar que esa desnudez que ellos tenían no es la desnudez que nosotros conocemos. Vengo a referirme que no es la desnudez carnal que tenemos nosotros, sino que ellos, a pesar de que estaban desnudos, tenían una gloria, tenían una luz que de alguna manera los iluminaba. Y esta era la gloria de Dios y esta era la inocencia. En el momento en que ya se dan cuenta del pecado, les entra ese mal, esa mala conciencia, yo creo que hasta lujuria. Adán ve a su mujer de otra manera y Eva ya le ve de otra manera. ¿Y qué es lo que hacen? Cubrirse. Es curioso cómo Adán se cubre y Eva también se cubre. Dios empieza a decir dónde estáis, él ve perfectamente dónde están, pero quiere, antes de juzgar, que ellos respondan para que nosotros lo entendamos. Dios primero pregunta. ¿Para qué? Para que veamos que realmente Dios había sido justo. Entonces le dice a Adán: ¿dónde estás? Es que me he escondido. ¿Y por qué te has escondido? ¿Acaso es que has comido del árbol que yo te prohibí, de la ciencia del bien y del mal? Y Adán le dice: la mujer que me dio por compañera me obligó a comer. Entonces le pregunta a la mujer: ¿por qué has hecho esto? Eva le dice: la serpiente me engañó. O sea, ellos se van echando la culpa unos a otros y ahí no hay inocencia, porque realmente Eva podía haber dicho: Señor, tengo culpa,
ahí viene el arrepentimiento, tengo culpa porque he pecado contra ti, no echándole la culpa al otro. Y le dice a la serpiente, por lo que has hecho, fijaos que a la serpiente no le dice por qué lo has hecho. Hay una diferencia enorme, porque sabía que era el diablo. O sea, Adán y Eva les dice por qué, pero el demonio, Satanás, sabía muy bien lo que estaba haciendo. Y le dice a la serpiente, por lo que has hecho, te arrastrarás por el polvo y vendré a poner enemistad entre ti y la mujer. La mujer te aplastará con el calcañar y tú le morderás. Enemistad entre la iglesia y entre el diablo, los descendientes del demonio, es decir, los hijos de la luz y los hijos de las tinieblas. A Eva la castiga con lo de los dolores de parto y someterse a su marido, y Adán le dice, ganarás el pan con el sudor de tu frente. Los echa del paraíso, los cubre, le da el sacrificio, y vemos como ya Adán y Eva se marchan del paraíso terrenal. Ya no pueden. Se ponen unos querubines, un querubín con la espada de fuego para que ya no puedan entrar y comer del árbol de la vida. Es curioso que cuando vamos estudiando la palabra de Dios, vamos entrando en conocimiento, porque se lo pedimos al Espíritu Santo, y Él nos va abriendo el entendimiento y nos hace descubrir cosas que antes no sabíamos. Habían dos árboles prohibidos en el jardín del Edén, que eran el árbol de la vida y el árbol del conocimiento del bien y del mal. De estos no comáis. ¿Qué ocurre? Que esto era una especie de prueba. Ya lo he dicho muchas veces, cuando hablé de Adán y Eva y otras veces que he hablado, que evidentemente solamente era para decir si ellos eran fieles o no. Dios lo sabía, es para nosotros. Entonces, le fallaron. En vez de ir a comer del árbol de la vida, Adán y Eva se fueron al otro, Adán y Eva se fue al otro lado. Es curioso, ¿no? Esto. Y cómo el diablo ataca a la mujer, porque cree que es la parte más débil, digamos más sugestionable. Le hace parecer ese fruto tentador, tal, y ella pica. No es que el diablo la pudo obligar, es que ella tendió a hacerlo. Cuidado con esto. Nadie nos puede obligar a pecar. Somos tentados hasta el límite de nuestras fuerzas. Más allá de nuestras fuerzas no vamos a ser tentados y Dios está a cargo de todo. Si hubieran confiado en Dios, como hasta ese momento Eva le hubiera hecho a la serpiente, no lo quiero, porque el Señor me ha dicho que no, que le dijo, Dios me ha... Pero ella siguió, digamos que dio curso a ese mal pensamiento y pecó al final. Lo que extraemos de aquí es qué hizo después el demonio. Pues el demonio siguió extraviando al mundo. A partir de aquí se centró en hacer el mal todo lo posible e inducir a los hombres a que traicionaran a Dios. Y lo vimos en los hijos de Adán y Eva. Caín, el primer hijo de Adán y Eva, este fue hijo del diablo, porque hizo caso del demonio y mató a su hermano, el primer homicidio que vemos. Y vemos como el Señor separa en la Biblia, que es muy curioso, la genealogía de Caín y la genealogía de Set, el hijo que le dio Dios a Adán y Eva en sustitución de Abel, que había muerto por Caín. Entonces, ¿por qué Dios nos lo hace ver esto? Porque ya separa a los que van con el diablo de a los que van con Dios. Es muy curioso cómo ya desde el principio, en el Génesis, el primer libro de la Biblia, vamos a ver cómo esa maldición que le había echado a la serpiente, esa sentencia que le echó de que pondría enemistad entre él y la mujer, la vemos ya en Caín, y esa genealogía de Caín que realmente parece que se pierde, porque ya nos habla de Set y de su descendencia, y cómo vamos a ir viendo cómo la humanidad va a ir evolucionando rápidamente y nos vamos a encontrar con que va a cambiar todo. Entonces, tenemos que ser muy cuidadosos en tratar de estudiar bien estas cosas, porque es que nos lo jugamos todo. La obediencia es lo que tiene que tener un buen cristiano, porque de nada sirve, que lo he dicho muchas veces, la prédica, el leer la palabra de Dios, la oración, si después resulta
que no obedecemos a Dios. Eso no sirve para nada. Entonces tenemos que tener un cuidado, tenemos que tener una obediencia y ver y estudiar la palabra para entender lo que nos quiere decir Dios. Es como una guía, ¿no? Entonces, Satanás lo que ha ido haciendo a lo largo del tiempo es ir intentando influir en esas personas que se apartan de Dios para que hagan todo el mal posible y para que no solamente ellos se desvíen del buen camino, sino desvíen a otros. En el momento en que Satanás cae, en el momento en que Lucifer se convierte ya en opositor de Dios, que no se arrepiente, y arrastra a otros con él, está destituido de la gracia de Dios y él no se puede volver corpóreo. Esto se lo prohibió Dios. Es decir, el diablo no se aparece. Es decir, los demonios no se aparecen. Los demonios buscan víctimas, buscan cuerpos, ya sean cuerpos carnales o cuerpos de personas o cuerpos de animales para entrar en ellos. Nos lo dice la Biblia, porque ellos no se pueden volver corpóreos. Dios se lo ha prohibido. Entonces esto es un consuelo para nosotros, por lo que he dicho, ¿no? De la guerra espiritual, que no los vemos, y si los viéramos o caíamos de rodillas a adorarles, porque esto es lo que tenemos el ser humano, esta debilidad, o bien nos espantaríamos y nos asustaríamos. O sea, si los viéramos nos conmocionaría la cantidad de demonios que hay, los espíritus del mal que están por todos los sitios. Y es el príncipe de la potestad del aire. Entonces, ya avanzando en el tiempo, vemos como antes del diluvio el diablo ya se había hecho con la mayoría de la gente, quitando esa descendencia de Enoc, bueno, de Set, de Enoc, luego de Matusalén y hasta llegar a Noé, 1650 años después del diluvio, más o menos, hay del diluvio de la creación del mundo, vemos como la mayoría de la gente ya estaba con el diablo. Porque el mundo siempre es igual. No hay nada nuevo bajo el sol, que dijo Salomón. Y esto es real. Podemos haber cambiado en nuestras costumbres, en nuestras, digamos, lenguaje y tal, pero el hombre siempre es el mismo. Espíritu que tiene alma y vive en el cuerpo y siempre tiende al mal. Por eso tenemos que tener un freno, que es la Biblia, la palabra de Dios y Cristo. El Espíritu Santo muchas veces nos hace que vayamos hacia el bien cuando nuestra naturaleza es ir hacia el mal. Entonces, es lamentable como solo 8 personas, que eran la familia de Noé, vemos que seguían a Dios y eran rectos. Todos los demás, sus pensamientos se dirigían al mal. Por eso Dios ordena el diluvio, aunque tiene esa paciencia de Matusalén, de los años que vivió Matusalén en la tierra, para intentar que por lo menos la gente se volviera a Dios. Pero para que nosotros lo viéramos. Él ya lo sabía que no se iban a volver a Dios. Pasan unos siglos más tarde, vemos a la Torre de Babel. La Torre de Babel es cuando ya las razas se habían dispersado sobre la tierra, los hijos de Noé, Sem, Cam y Jafet, y cómo unos hombres liderados por Nimrod, que era descendiente de Cam, uno de los hijos de Noé, que lo que hace, rebelarse contra Dios, crear una torre que llegara hasta el cielo, y como Dios tiene que bajar y confundir las mentes de los hombres, y ya empiezan a hablar otros lenguajes. ¿Para qué? Para que se dispersaran sobre la tierra. Entonces el diablo está ahí, azuzando, pero antes está Dios. Y avanzando en el tiempo, vamos ya a la época de Abraham, o Abraham, el amigo de Dios, cómo Dios lo saca de Ur de Caldea, donde estaban los demonios, Babilonia y tal, y lo lleva a la tierra prometida que él había dispuesto, evidentemente, para Israel, pero también para nosotros, la tierra prometida, ¿no? Entonces, Moisés, que es el legislador de Israel, vemos, y ahí vemos a Satanás otra vez actuando, cómo intenta por todos los medios matarle. El faraón, azuzado por el demonio, dice que esos niños de Israel los maten a todos. Pero Dios salva a Moisés de las aguas, y recordemos que Moisés quiere decir salvado de las aguas, para que cree la obra de Dios. Y entonces lleve a su pueblo
a la tierra prometida que le había prometido a Abraham y su descendencia, y cómo Moisés lidera al pueblo y después sigue Josué, y vemos los jueces, y vemos cómo la vida de este pueblo es una vida de lucha continua y constante, hasta llegar a David, al rey David, que ya se instala definitivamente en la Jerusalén, que era la ciudad santa. Todo esto no es más que una lucha, una guerra constante y continua. Cuando el pueblo de Israel le hacía caso al diablo, que es lo que azuzaba a través de la idolatría, la fornicación y la unión con otros pueblos que Dios no quería, el pueblo de Israel se desviaba y tenía maldición de Dios. Y Dios utiliza muchas veces esos imperios mundiales para destruir a esos hijos rebeldes de Israel. Y luego llegamos a Daniel, mucho tiempo después, unos 500, 400 años antes de Cristo, y cómo Daniel nos va explicando cómo esos imperios mundiales, que ya no solamente son anteriores cuando él está, sino posteriores, van a intentar por todos los medios acabar con nosotros, que somos los hijos fieles de Dios y que tenemos la guía de los mandamientos. Viene Jesucristo, viene a perfeccionar la palabra del Señor y cómo Él se ofrece en sacrificio vivo para redimirnos de la esclavitud del pecado. Satanás es muy fuerte, pero Dios es mucho más. Recordemos que Satanás es una criatura de Dios. Por lo tanto, Dios no va a ser vencido por el diablo, aunque tiene mucho poder el demonio. Y nosotros no tenemos que tener miedo de nadie, porque mayor es el que está con nosotros que el que está fuera de nosotros. Llegando a nuestra época actual, que ya estamos en el Apocalipsis, que ya estamos en la tribulación y acercándonos a los últimos días, hablamos de las profundidades de Satanás. Esos engaños, esas promesas que da el demonio a mucha gente que acaba cayendo en eso que yo llamaba las drogas espirituales y que de alguna manera prueban esos placeres que son agradables al ser humano porque somos muy carnales. El diablo les promete dividendos, les promete que ellos van a gozar de poderes, van a gozar de gloria, van a hacer, en fin, los placeres del mundo, y van cayendo en una dinámica que se acaban ellos mismos esclavizando. Ya no hace falta Satanás, ellos ya han caído en el pecado y no quieren ser redimidos. Y esta es la desgracia. Hablábamos de los perdidos, de los reprobados, que no quieren nada con Dios, que no quieren arrepentirse, que no quieren el cielo, que quieren seguir viviendo en ese mundo de tinieblas, en ese mundo de pecado. Recordemos que cuando viene Cristo a la tierra de Israel para redimir los que eran como ovejas sin pastor, muchos prefirieron las tinieblas antes que la luz. ¿Por qué? Porque no les gustaba el reino de los cielos, ese mensaje de Cristo, de tener que estar sacrificándose por el bien, de tener que ahogar esas pasiones que tenemos todos de maldad. Eso a mucha gente no le gusta, ni le gustaba, ni le gustará, ni le gustó. ¿Por qué? Porque somos muy carnales. Y cuando una persona viene a Dios, se convierte a Dios, está luchando el hombre viejo contra el hombre nuevo. Es una lucha continua, es una lucha constante, es un sacrificio. El mundo espiritual está más allá del mundo físico, pero del mundo espiritual ha salido el mundo físico, que es más real que este. Quiero decir que aunque no lo veamos, está ahí. El mundo paralelo está al lado nuestro. Entonces, la única manera de escapar de la condenación eterna del infierno, aunque no le guste escucharlo esto a muchos y se rían y se burlen, pero existe, porque Cristo habló más del infierno que del cielo, para prevenirnos de lo que podía ocurrir si no éramos obedientes al Señor. Estamos ahí constantemente luchando no contra personas, sino entre entidades espirituales de maldad que nos tienen observados durante siglos y que saben perfectamente nuestras debilidades y que las fomentan. Esto es como, por ejemplo, un vendedor de droga que se va a esas personas que puede hacerles caer en la droga. Intenta, evidentemente, tentar a todos, pero ¿quién es más fácil de tentar? Aquel que ya está predispuesto.
Pues esto es igual. El diablo intenta hacernos caer a todos. Que nadie se piense que porque está con el Señor, el diablo no va a intentar ir a por él. Esto es absurdo, porque el león está como, digo, el diablo está como león rugiente a ver a quién puede devorar. Nos lo dice Pablo y nos lo dice la Escritura. Nadie se piense que está libre de la tentación. Pero es evidente, solamente Dios y Cristo. Cristo para, de alguna manera, ilustrarnos en la Biblia de lo que podemos hacer. Pero, evidentemente, nosotros tenemos al Espíritu Santo, nosotros hemos sido comprados por Dios, por Jesucristo y la sangre de Cristo, que esto nos da una fuerza y nos da una protección. Yo seré un escudo para ti, le dijo a David, el Señor, Daniel, Abraham, todos los que creemos en Dios, todos los que estamos con Jesucristo, todos los que hemos sido redimidos. No tenemos que tener miedo del demonio ni de los ataques de Satanás, porque mayor es el que está con nosotros que dentro de nosotros que fuera, y tenemos la armadura de Dios. Pero tenemos que ser obedientes, sumisos a Dios, predicar la palabra, orar constantemente, hacer el bien sin mirar a quién. Es una lucha diaria y continua. Tener una disciplina, pero no solo una disciplina, digamos, espiritual, sino una disciplina física, y tratar a nuestro cuerpo con respeto, y todos los días orar, y todos los días alimentar nuestro espíritu, porque no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios, y luchar cada día contra esa maldad que tenemos dentro, contra esa inclinación al mal, que lograremos conseguir evitarla y ya no estar sobre nosotros cuando estemos glorificados y venga Jesucristo con nosotros. Pero cuidado, porque sabemos que al final de los días, en los 1000 años, cuando vayamos con Cristo al reino de los cielos, con el rapto, ¿qué es lo que ocurrirá? Que muchos que nacen allí, que no han conocido al diablo, porque estará atado aquí 1000 años, van a volver a pecar cuando el diablo esté desatado. Y por desgracia muchos le van a escuchar. ¿Por qué? Porque el mal no habrá sido erradicado todavía. A ver si lo entendemos. Es decir, personas que están en el cielo, que no han conocido al diablo, que están en un ambiente de paz, de justicia, de santidad, ¿van a volver a pecar? Pues sí. ¿Por qué? Porque el mal no se ha ido hasta que Dios lo erradique del todo. Entonces, estos niños y niñas, porque habrá personas que tendrán hijos en el reino de los cielos durante estos 1000 años, estos niños y niñas que luego van a crecer, el diablo será soltado y ellos, muchos de ellos van a caer en la tentación del poder, van a caer en la lujuria, van a caer en la mentira, No somos perfectos. Entonces, unos pocos van a seguir al Cristo, se mantendrán fieles, pero otros van a caer. Y va a unirse al diablo con su ejército en Armagedón, y es la última batalla en el Valle del Megido, cuando los hombres que siguen al diablo y los hombres que siguen a Dios se enfrenten, y vemos como Cristo va a vencer al diablo y al final le va a arrojar al lago de fuego con el anticristo, el falso profeta, los ángeles malos y todos aquellos que siguen al demonio. Y ahí será el llanto y crujir de dientes, porque estos viene ya el juicio final. Entonces, esas profundidades de Satanás, que evidentemente yo no es un término que me lo he inventado, es un término que indica muy bien lo que realmente tiene que ver con el diablo, y que lo explica muchísimo mejor que yo el doctor Baruch Korman del Instituto Zera Abraham de Israel. Esas profundidades son lo que realmente está ofreciendo el diablo, que es un caramelo envenenado, porque él va cobrando a corto plazo. Es cierto, y lo he dicho muchas veces, que hay personas que gozan en esta tierra de los placeres terrenales que otros no van a tener. Por ejemplo, el poder, por ejemplo, la riqueza, la gloria, eso, la fama. Mucha gente vende su alma al diablo por tener ese poder, esa fama, esa gloria, esa admiración del mundo, porque siempre somos lo mismo, somos muy fáciles de engañar. Entonces,
Es verdad que lo prueban y quieren más. Esto es como la droga, como quiero más. Y como el ojo humano no se sacía y Satanás nos conoce muy bien, va dando. Y asimismo nos va atando. Hasta que llega un momento que ya no podemos salir de ahí. ¿Por qué? Porque no le hemos hecho caso a Dios. Es verdad que muchos, o que algunos, han escapado de las garras del diablo porque han ido a Dios y se han arrepentido. Y entonces el diablo les tiene que soltar, porque está Dios ahí. Pero eso tenemos que hacerlo por nuestra propia voluntad. Os hablaba ayer de aquel chico que era drogadicto, como muchos, que se dedican al juego, a la borrachera, a tal, y no quieren saber nada de Dios. Dios los deja sueltos. No puede intervenir. Claro, mucha gente te dice, oh, es que yo no puedo creer en un Dios que permite el mal, permite el hambre, permite las enfermedades, permite la muerte, permite tal. ¿Qué clase de Dios es? Es un Dios injusto. Yo no puedo creer esto. Tú no conoces a Dios. Dios no es el mago, ni es tu siervo para hacer que todo te salga bien. Esto es mentira. Y aquella iglesia de la prosperidad, esto es falsear la verdad. O solo hablar de las cosas bonitas de la Biblia, o solamente hablar del Evangelio, no hablar del infierno, no hablar del juicio final. Esto es una falsedad y una mentira. Esto no es hablar de la verdad de Dios. Otros que se llaman apóstoles, otros que se creen... Esto es ridículo, apóstoles ya no existen. Solo existían los que seguían a Cristo. Existen predicadores de la palabra, pero no apóstoles. Y muchos están malmetiendo, cizaña, predicando cosas que no son correctas, la cábala, la nueva era, todas estas cosas de misticismo, de todo mezclado. ¿Para qué? Para pervertir el mensaje de Dios. Esto lo hace el diablo, se va metiendo en todas las partes, el ecumenismo, todos vamos a Dios. Mentira, a través de Jesucristo. Esto lo ha establecido Dios. El mismo Dios está hablando a través de la Biblia. Y no hace falta que se nos aparezca Jesucristo o se nos aparezca Dios. Ya está la Biblia. Ya está la guía que tenemos que seguir. No nos hace falta milagros. Porque el que le hacen falta milagros es que no cree en Dios. ¿Por qué? Porque la fe no es por vista, sino es por el oído. Entonces, lo que tenemos que hacer es ser fieles a Dios, y ahí tenemos los ejemplos de los hombres que fueron valientes y mujeres que siguieron a Dios. El resultado es la gloria de Dios. Los mártires, cómo ofrecieron su vida por el Señor, porque sabían que eso era un momento. Eso sabían que era un momento. Como Abel fue un hombre justo, perdió la vida, pero Dios le tiene en cuenta, le mencionó Jesucristo, Enoc y otros. Esteban, el primer mártir, como dio su vida por Dios y vio el cielo abierto cuando le estaban apedreando y dijo, veo a Dios y a Cristo, a mi Señor sentado a la derecha de Dios. Eso era un momento. Perdónale, Señor, porque no saben lo que hacen. Y él se va inmediatamente, en el momento que muere, es arrebatado al cielo. ¿Qué era ese dolor, esa cosa, cuando ya no pueden hacer más que quitarnos la vida? Ya no pueden hacer más. Y nadie es arrebatado de la mano de Dios. Por mucho que haga el diablo, envíe esbirros, envíe gente, una vez hemos muerto, ya no puede hacer nada. Y además, nadie puede arrebatarnos de la gracia de Dios. Es decir, en el momento en que nosotros somos cristianos y creyentes y nos ponemos bajo el sometimiento de la sangre de Jesucristo, nos convertimos en amigos de Dios, en hijos de Dios, y Dios está cuidándonos. Y Cristo está protegiéndonos, porque somos ovejas de su rebaño. Por lo tanto, y con esto termino, ¿vale la pena seguir a Cristo? ¿Vale la pena este sacrificio de cada día luchar contra nuestra propia naturaleza caída? Ya no hablo del diablo, del mundo, de tentación, no, contra nosotros mismos. Que esto es muy curioso, ¿no? Es que yo no lucho contra personas, es que yo no lucho contra el diablo, es que no lucho contra... No, lucho contra mí. ¿Por qué tenemos tentaciones? Porque
somos pecadores. Y porque de alguna manera no es que Dios tiente a nadie, está alejado de toda tentación y el mal nunca viene de Dios. Pero muchas veces Dios permite, como en el caso de Adán y Eva, que atravesemos un momento de dificultad para luego estar mucho más cerca de Él. Luego muchas veces le pasó a Job. Dios permitió que el demonio de alguna manera le hiciera el mal, le respetó la vida porque le dijo no le quites la vida. El diablo podía haberle quitado la vida, pero Dios se lo impidió. Y fue cuando Job salió valeroso, valiente y vencedor. Luego, si Job lo hizo, ¿por qué nosotros no? Sabemos que Job fue el hombre que sufrió más después de Cristo. Un año entero estuvo con todos los males del mundo. Solo le faltó morirse. Lo tuvo todo. Perdió todo lo que tenía. La mujer estaba todo el día pinchándole. Los amigos de Job estaban diciendo que él había pecado, que por eso le estaba pasando esto. Y sin embargo, Job ponía los ojos en el cielo y decía: yo confío en mi Salvador, en mi Señor. Yo no he hecho nada malo. Soy inocente a los ojos de Dios. Y como Dios después empieza a hablar, se dirige a Job y luego se dirige contra los amigos de Job, que les perdona en relación por Job y les dice que todo lo que estaban diciendo era mentira, que Job era un hombre inocente y cómo le restaura mucho más glorioso que estaba antes, mucho más vencedor, mucho más victorioso. Y esto es un ejemplo hermosísimo de cómo un hombre fiel consigue la corona de la vida y la corona de la gloria, que está reservada para aquellos que aguantan todas estas pruebas horribles que están en el mundo. Sabemos que no todos vamos a ser mártires, porque en los últimos días, en los últimos tiempos, sobre todo con el anticristo, va a haber una persecución horrible, no solamente a los cristianos, sino a los judíos, que no van a querer saber nada con el anticristo, y vamos a ser perseguidos, asesinados, torturados. ¿Por qué? Por revelar la gloria de Dios y ser obedientes a Dios y a Cristo, ser fieles a Dios, como el fiel Antipas que dio su vida por Dios. No se inclinó ante el César y el César lo ordenó matar, pero a él le dio igual porque él era fiel a Dios. El fiel Antipas que lo menciona Jesucristo, por lo tanto, y lo menciona la palabra de Dios. Entonces, o los Hechos de los Apóstoles, recordar que Dios no se olvida ni de Abel, ni de Lot, y llegará un día que los veremos en el cielo y sabremos quiénes son. Nos lo revelará la conciencia y sabremos quién es Abraham, sabremos quién es Noé, sin haberlos visto nunca. Y entonces muchas veces pensamos si vale la pena arrastrar este mundo de tinieblas, de suciedad, de basura, y yo creo que sí vale la pena. ¿Por qué? Porque el mundo que estamos viviendo es un mundo de peligros, de suciedad, de basura. No hay más que ver lo que está ocurriendo. La guerra de Ucrania es una guerra que se podría evitar. ¿Por qué no se evita? Porque hay los intereses espurios y malvados. Porque hay mucha gente que tiene poder y que está sacando provecho de esta desgracia. Se acabará, evidentemente que se acabará, como se acabaron otras, pero la cantidad de víctimas, de gente que ha sufrido, de destrozos que ha habido, de perjuicios que tenemos todos por esta maldita guerra, esto no se va a poder resarcir. El daño que se ha infringido no se puede resarcir jamás. Bueno, se quitará, o sea, se acabará, como se han acabado muchas guerras, pero recordemos que viene otra guerra que es mucho peor, que es la guerra del Armagedón, que evidentemente los cristianos y creyentes no vamos a estar con los perdidos, pero que las cosas se van a poner cada vez peor. Yo no quiero asustar a nadie, pero quiero decir la verdad, y ahí está en la Biblia para el que lo quiera leer y lo quiera entender, que los últimos tiempos van a ser terribles, lo estamos viendo ya. Entonces todos aquellos que se dejan llevar de ese mensaje de mentiras, de ese mensaje falso, de ese engaño que hace el demonio, ¿para qué? Para ir sembrando cizaña, para pervertir la palabra de Dios, para que nos vayamos detrás de cosas que no son reales, que son como un espejismo,
una mentira, pero nuestra naturaleza caída, por desgracia, mucha gente va a seguirle, al demonio y a los suyos, porque tiene mucho poder, pero recordar que nadie es tentado más allá de sus fuerzas, que nadie es obligado a pecar, que nadie diga yo pequé porque mis circunstancias en la vida fueron malas, porque me obligaron. No, nadie te obliga a pecar. Recordemos esto, nadie nos obliga a pecar. Somos nosotros los que decidimos el mal camino. Que nadie se lleve a engaño. Que nadie se lleve a engaño. Todos podemos caer en el mal. Todos caemos en el mal. Unos les da por una cosa y otros por otra. Pero la única manera de vencer al mal es diciéndole sí a Dios, sí a Cristo, arrepintiéndonos totalmente del mal que habíamos hecho, volvernos al Señor, porque arrepentirse quiere decir no solo reconocer el mal, sino pedirle perdón a Dios y además ya decidir no seguir con esa práctica, ese vicio, esa maldad que estábamos haciendo. Y Dios nos acoge como el hijo pródigo, el padre, como acoge a ese hijo, cómo está contento porque el hijo se arrepintió, y a partir de ese momento todo está olvidado. Dios ya no se va a acordar de los pecados que hicimos, de las maldades e iniquidades que hicimos, porque nos ve a nosotros con la sangre de Jesús. Pero tenemos que intentar por todos los medios serle fiel a Dios. Y esto es lo que quería decir sobre las profundidades de Satanás, y gracias por haberme escuchado.